Entre Personas presenta Así las Cosas, Jalisco. Las cosas claras, sin deslumbrar. Una conversación informada entre amigos, crítica sin rodeos. Así las cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. Después de 3 reuniones entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los resultados concretos, los avances en lo que se definió como la agenda de prioridades para Jalisco, es prácticamente nulo. Para efectos prácticos, lo que informó el gobernador del estado es que la presa El Zapotillo, destinada a surtir agua a Guadalajara, León y Los Altos, seguirá detenida. El gobierno federal no va a terminarla y se están buscando, dijo, soluciones a corto plazo. En materia de seguridad tampoco hay resultados concretos. La coordinación de la que habla es una obligación. La nueva línea del tren eléctrico de Tajumulco va, dice el gobernador, pero no está claro cuánto aportará al gobierno federal. De otros proyectos que hace unos años se decían prioritarios, como la carretera Costa Alegre o el libramiento de Puerto Vallarta, ya ni se habla. 3 reuniones en un mes, las mismas que habían tenido a lo largo de todo el sexenio, para llegar a tan exiguos acuerdos. Sin duda, la agenda es otra. El presidente reconoce el peso específico del gobernador de Jalisco, que se convirtió en uno de los jugadores individuales con más fichas en la Cámara de Diputados. Por otra parte, López Obrador sabe que la manera de bajarle el costo a los votos del Verde es abriendo la cancha hacia otros partidos. Uno de ellos, sin duda, Movimiento Ciudadano y su antiguo aliado Enrique Alfaro. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y en política, amor que no se expresa con el presupuesto no es amor, es demagogia. La verdadera aduana de esta relación será sin duda la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. Es ahí donde vamos a ver si hay dinero para los proyectos que el gobernador Alfaro ha catalogado de prioritarios, pero sobre todo, quién es quién en los votos dentro del Partido Naranja. Especial atención hay que prestar los votos de la llamada bancada empresarial o de Coparmex, los 4 diputados que llegarán a San Lázaro como diputados de MC, pero cuya agenda está más vinculada al grupo opositor que se ha estado gestando desde la Confederación Mexicana de Patrones. Y ahí los intereses del líder vitalicio del partido, Dante Delgado, e incluso el propio Alfaro, entrarán en contradicción. Lo que está cocinando en las reuniones entre Alfaro y López Obrador es algo más de peso que solo de pesos. Así las cosas, Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las Cosas, Jalisco, por supuesto en W. Es jueves y Alejandro lo sabe. Ya estamos a punto de turrón, mi querido Dieguito, de irnos al fin de semana y descansar un poco, ¿no? Descansar un poquito después de estas semanas que han estado medio complicadas. O sea, sobre todo que han sido martes. Como que el jueves a las 11, ya valió más. Ya vámonos. Sí, mi juventud me lleva a eso. Sí. Augusto, Oye, buen Dieguito, día. Una consulta antes de que don Augusto salude a todo el público, que yo no hago. Saludos a todos y a todas. Entonces, en esto de política también se aplica aquel dicho que dice que el amor más puro y sano es el pagado. El único amor sincero es el pagado. Sobre todo que una de las ventajas de ese amor es que tiene una muy específica fecha de caducidad. Claro, sí. Cero compromisos, ¿no? No tiene compromisos más allá, ¿no? Una buena frase. Y digo, el oficio se parece. Es muy parecido. Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Buenos días. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Perdón por mis exabruptos mañaneros, mi querido. Hijo, qué bárbaro. Pero bueno, frasecita de jueves. Frasecita de jueves. No es exabrupto. Yo diría que, bueno, pues... Es normal. Demos las redes sociales, apaguemos el switch y vámonos a gozar del fin de semana, ¿no? Perfecto. ¿Te quedas tú con el teléfono, Alejandro? Sí, yo les contesto. Perfecto. No, muy buena tu editorial. Exacto. Pues sí, la verdad es que ese tránsito entre la transparencia, que podemos medirla en este caso específico, bueno, me reuní con el presidente, y la rendición de cuentas, es decir, que de esas acciones de gobierno se traducen en efectos en la población. En beneficios, Agua, esa es la rendición de cuentas. No solo ser transparente, por ejemplo, en este caso, insisto, respecto a la agenda,
¿Qué va a suceder con eso? Y Diego lo que hace es decir, bueno, pues parece que esto no se va a hacer, cuando ya deberíamos a estas alturas tener certezas respecto a la línea 4, respecto al Zapotillo, respecto a la provisión de agua de Guadalajara, respecto a la seguridad, pero son reuniones y reuniones muy transparentes, qué bueno, pero también invitan a lo que ya hace Diego. Llegamos a un acuerdo de tomar soluciones de corto plazo. ¿Sabes cuál va a ser la solución de corto plazo? Cambiar al director del CIAPA. Mira, no va a haber más agua. Como con el amor pagado, en el caso de los gobiernos, el largo plazo es 6 años. Sí. Y empieza a recortarse. Estos gobiernos, a partir de diciembre, el federal, el de Jalisco, en diciembre entran inevitablemente al corto plazo, porque se van a acabar en 2. Así digo que los sexenios son con el vuelo a Puerto Vallarta. ¿No te han servido el whisky cuando dice tripulación de cabina comenzamos descenso? Exacto, sí. Y todavía están festejando que ganamos la elección y sintiéndose muy chidos cuando empieza el descenso. Muy diferente la imagen del gobernador de Michoacán sentado en un banquito, ¿no? Sí, hombre. Ya de salida en esos, estamos a punto de aterrizar, póngase los cinturones, ya se va. Y por el otro lado acá tapetes rojos. Ya se fue ese gobernador, ya se fue. Sí, hace rato que se fue y no se ha dado cuenta. Para el señor Enrique son de esos muertos que, como ya ellos mismos pueden oler, no se dan cuenta que están muertos. Pero bueno, es el fin de todos, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, todos. Suelta la pregunta, Alex. Es una preguntita que rima, ¿te parece? Ándale, échale, mala leche. O sea, ¿a qué tanto va el gobernador con el emperador? Oh, qué bonito. ¿A qué va el gobernador? Es tierna para jueves. Al emperador a Palacio. Al palacio del rey número non. Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Bueno, luego hablamos de Cricri. Denos su respuesta a qué iba el gobernador con el emperador al 331-916-7871 y a través de Twitter @wradio_GDL. Sospechemos, hermanos, esta es la información. Vámonos, por favor, al 3x3. 3x3. Bueno, Dalia Rojas, ahí reubican a cerca de 400 trabajadores de COVID ante el aumento de casos. Cuéntanos cómo está. Buenos días. Así es, ¿qué tal, Diego, Alex, Augusto? Muy buenos días. Bueno, pues justo en medio de este aumento de casos de COVID-19 que se ha venido registrando ya en los últimos días aquí en la entidad, pues cerca de 400 trabajadores que habían sido contratados, esto para atender la emergencia en el Hospital Ángel Leaño y el Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan, pues ya fueron reubicados en diferentes unidades del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco. A través de un boletín, Diego, el gobierno del estado detalló que el contrato de estos trabajadores pues se había dado por terminado el pasado 30 de junio, recordaremos, debido a la baja de casos que se había argumentado para el cierre del Hospital Ángel Leaño, el cual fue habilitado exclusivamente para atender esta emergencia. Bueno, pues se trata de médicos, especialistas, hasta personal de limpieza, esos trabajadores que ya fueron reubicados, los cuales fueron enviados pues a diversas unidades dentro de las 13 regiones sanitarias del estado. Agregó también el gobierno del estado que otras 41 personas que habían sido contactadas justamente pues para negociar esta situación, pues rechazaron las propuestas debido a su inconformidad, ya sea por el horario o por el salario que les fue ofrecido. Ellos finalmente a través de este comunicado, bueno, pues dejaron claro que la renovación de estos contratos obedecerá, Diego, a las necesidades propias, así señalaban, del servicio que se va a prestar. Así que bueno, pues el tiempo por el cual se les fue dado el contrato podrá variar desde 1 mes, 2 meses, según las necesidades que se vayan presentando. Esa información que les tengo, Diego. Perfecto, Dalia, muchísimas gracias. Y pues sí, digamos, nadie podía prever esta forma de repunte. Todo hablaba de que iba a haber una tercera ola, que iba a haber un repunte, pero finalmente la decisión de haber cerrado el hospital y ahora recontratar al personal, esperemos que efectivamente no se requiera, es decir, no se sature otra vez los hospitales. Vamos a platicar con Carlos Alonso Reynoso. Se espera, él es experto en salud pública, y espera que el pico sea entre la última semana de julio y la 1 de agosto. Sí, bueno, justamente Carlos, desde cuando empezó a bajar en marzo las cosas, dijo, los datos apuntan así, pero hay que tener mucho cuidado porque va a haber un repunte. Carlos fue muy constante en ese señalamiento.
El año pasado no sabíamos a qué atribuir que a estas alturas el pico no hubiera llegado. Pensábamos que el clima, que acá estábamos protegidos, que éramos distintos, y a final de cuentas ahora la tercera ola se nos viene encima, a pesar de estar en la misma temporada que el año pasado. Tiene mucho que ver con nosotros, y no podemos sino mencionar el estupendo trabajo que hizo Vero Méndez en W México. Sí. Hay que para hablar de esos ignorados, nada más los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, todo el personal de salud, no han parado, que parece prescindible, que nos podemos enfermar y todos nos olvidamos de ellos, pero sobre todo se olvidan el Estado. El Estado se ha olvidado de ellos. Yo le recomiendo que escuche ese excelente Está trabajo en el de portal Méndez, de W, escúchelo. Muy bueno. Donde los médicos dicen, no queremos ser héroes, ¿no? Queremos que se nos trate, ¿no? Dignamente. Sí. Bueno, el gobierno del Estado revisa la operación del sistema de espionaje Galileo comprado por el gobierno de Aristóteles Sandoval. Pati Sánchez, buenos días, platícanos. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, Alejandro, Augusto. Así es, miren, el gobierno del Estado va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República este equipo de monitoreo y espionaje llamado Galileo, que justamente, como dice, se adquirió en la pasada administración de Aristóteles y que se encontró en la entrega-recepción de la administración. Se sabe que tuvo un costo de 263 millones de pesos que se pagaron con dinero federal. El gobernador asegura que toda la información quedó resguardada y su gobierno no la utiliza. Dijo que cuando llegaron al gobierno en el 2019, el fiscal le informó de la existencia de ese equipo, que quiere decir dos cosas. Dijo, una, pues que el acuerdo que tomaron con esto es que el gobierno no lo iba a usar. Nosotros no espiamos, dijo, decidimos resguardarlo y le pedimos a la Contraloría el que pudiera hacer una auditoría integral. También señalaron que van a coadyuvar para que se investigue a profundidad el uso de este sistema de espionaje. Van a estar coadyuvando con la FGR. El dispositivo fue adquirido para labores de seguridad en temas de combate al secuestro. Costó, les repito, 263 millones de pesos. Fue adquirido con Aristóteles Sandoval y está resguardado, no está utilizado, de acuerdo a lo que dijo ayer el gobernador. Y tras auditorías que ya terminaron, lo que se catalogó por parte de la Contralora es que tuvo un uso irresponsable por parte de la Fiscalía del Estado, porque además el equipo careció de controles y se presume que lo utilizaron personas ajenas a la Fiscalía con un fin distinto con el que fue adquirido. Entonces, bueno, vuelve a salir a la luz ahora que a nivel nacional pues tenemos ahí el tema del espionaje de Pegasus. Aquí en Jalisco ayer se comentó del espionaje de este sistema llamado Galileo, Diego. Es parte de la información. Gracias, Pati. Y sí, efectivamente, no es que no quiera ser sospechosista, pero tardaron tanto tiempo en darse cuenta que ahí estaba. ¿Por qué no nos habían informado antes? ¿Por qué hasta que el presidente saca el tema a nivel nacional de Pegasus? Aquí dice, acá también, claro, ¿no? Pero nunca lo hemos ni tocado, ¿no? O sea, ¿por qué no en la entrega-recepción dice, aquí hay esto, ¿no? Y ¿por qué no la Contralora en el primer año dice, oigan, aquí hay el informe de un mal uso de esto? No. Coincide el tiempo con Pegasus. Sí, bueno, quizá nos conviene recordar a Galileo. ¿Recuerdan su famosa frase, atribuida, por si mueve y sin embargo se mueve? Habría que actualizarla y decir, por si ut exploratorum, es decir, y sin embargo espía. Y sin embargo espía, sí, claro. Sí. ¿Cómo dar con un software de espionaje? Pues no va a estar fácil. También escondidito ahí en el rincón. Pues, ¿Tú crees que en 3 años lo guardaron y guardaron toda la información, la regularon, sin haber avisado que existía? No, hombre. No creo. Pero a ver, aquí lo importante es lo que tú dices, ¿no? Lo que hace el emperador, hace nuestro gobernador, por una parte. Por otra parte, también es información que nunca vamos a saber. Tercera, ya se aplicó, ya se lo invirtieron, ojalá haya sido malamente en el propio sistema de espionaje, y si no, a lo mejor se lo gastaron en otras cositas, es lo que habría que ver. Sí. Y lo segundo es, dejemos de hablar de espionaje y de esas tonterías, hablemos de seguridad y lo que están haciendo. O sea, me parece que es una cortina de humo. O sea, ¿por qué tratan de distraer? Claro, está mal, pero que los legislen. Esa es una buena reflexión. Pero vamos hablando de otras cosas. Al final de cuentas, si nos atenemos a la versión oficial, para saber qué hacen los criminales, no ha servido. No, sí. lo ayer, claramente no sirvió para detener criminales. No, claro que no. Bueno, presentan denuncia por el caso de la pensión dorada de Chema Martínez. Hemos estado platicando de este diputadazo antes del PAN, hoy de Morena, que se jubiló a los 49 años. Esta es la información con Luis Antonio Ruiz.
¿Qué tal, Diego, Alex, Augusto? Muy buenos días. Bueno, pues el gobierno del estado interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra quien resulte responsable de quien impulsó precisamente la pensión de más de 130,000 pesos en contra del expanista y ex senador José María Martínez, y quien tiene 49 años, explicó la Contralora del Estado, Teresa Brito Serrano, quien en un primer proceso, Diego, se hizo la investigación de 77 expedientes en el cual se encontraron inconsistencias y después ya fueron irregularidades. Es por eso que se va a hacer una investigación a fondo en el área de prestaciones del propio Instituto de Pensiones del Estado. Por otra parte, además se presentó otra denuncia en la misma instancia por el delito de fraude y uso indebido de recursos en la inversión hecha a la empresa española Abengoa y que se declaró en quiebra, lo que generó daños a los fondos de los trabajadores en Jalisco. Así las cosas, Diego, buenos días. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Buen día. A ver, yo creo que está muy bien lo importante de la ley de pensiones que propone el gobernador no solo es pues quitar estos abusos, sino asegurar la subsistencia del fondo que como está en 10 años entraría en una crisis espantosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente que cotiza y más que cobra, como en todos los sistemas de pensiones, pero aquí no ha dejado de crecer la nómina del gobierno. Lo que pasa es que crece por la vía de una cosa que se llama capítulo 3000, que son los de honorarios, ¿no? Y muchísimos de los nuevos trabajadores del gobierno están así. Mientras que tenemos a un grupo cobrando pensiones verdaderamente millonarias, el promedio es de 7,000, promedio. ¿Sí? Y tienes a don Eleuterio cobrando 235,000. Sí. Y luego además le dan una notaría, no vaya a quedarse sin trabajo. Sí, no, es increíble. Si de por sí los fondos de pensiones en todo el mundo, como decías, están sufriendo porque no se pueden pagar, ¿qué sucederá con uno mal manejado, discrecionalmente manejado? Va a durar mucho menos que los demás. La bueno de la denuncia que presentó la Contraloría es que no solo es respecto al monto, sino cómo es que se autoriza algo así. Cómo es que nadie dijo, oye, esto no puede ser. Sí. Y eso es lo que hay que investigar. Qué bueno que se van a cambiar las reglas, pero hay que investigar los procedimientos para que unos tengan 200,000 y otros tengan 3,000. Exacto. Y luego nos quejamos porque los políticos están desacreditados con todas estas cosas. La sociedad. Y luego salen Jorge Arana y Paco Ramírez Acuña pidiendo que voten por ellos para diputados. Sí, exactamente. ¿No? O sea, es un poco complicado. Es complicado. Es complicado que realmente se confíe en ellos, se tenga una buena imagen. Y por eso estamos como estamos. Sin duda, ¿no? Oye, y bueno, rápidamente el caso Abengoa que se menciona ahí mismo. Hay que recordar que Abengoa fue la empresa contratada, que se dio la concesión para la transmisión, para la conducción del agua de la presa del Zapotillo a León, ¿no? Andaban ya repartiendo el agua antes de que hubiera... No me digas. Sí, ya estaban haciendo queso antes de que hubiera cacao, ¿no? Y se supone que iba a Bengoa, quiebra y se queda con los anticipos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en plena quiebra, a solicitud del gobierno federal, Pensiones del Estado compra acciones de Abengoa para refaccionar a Abengoa, para darle solidez a Abengoa. Claro que terminaron siendo, le compra un bono y terminó siendo un bono chatarra, ¿no? Porque ya estaba quebrado cuando la compró. Entonces ahí sí puede incluso haber responsabilidades más penales a quienes tomaron esa decisión. Y otra vez, ¿quién autorizó eso? Eso, exacto. Volvemos a lo mismo, lo que decía Augusto, hay que investigar quién autorizó eso. Pero eso no solo lo autorizaron, sino que ahí se involucró el propio gobernador de Aristóteles Sandoval, él, que era director del Fondo de Pensiones, que era Francisco Ayón, por presión del gobierno federal, para como intercambio para hacer la presión. Hay todo un entramado político ahí que me parece verdaderamente perverso y que refleja muy bien cómo se manejan los dineros de los trabajadores. Sí, estas circunstancias las enfrentaban muy bien las mamás de antes, cuando les decías, es que mis amigos también lo hicieron. O sea que si tus amigos se avientan al precipicio, ¿tú te avientas? Claro. O sea que si el gobierno federal se pero después de ellos se endeuda. Bueno. Por supuesto, es responsabilidad en quien tomó una decisión así. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que ver. Y la otra es, como decía nuestro amigo el taxista ayer, ¿no? Mientras eso hacen con el dinero de los trabajadores, su padre, que dio 30 años de servicio. Digo, el promedio
El promedio 7,000 es pesos. 7,000 pesos. O sea que para que haya, si el promedio suma 7,000, con estos de 235, a ver, la mayoría es entre 5 y 6. Y los fondos de pensiones son una estupenda oportunidad para igualar a las personas. Exacto. Bueno, ayer rueda de prensa del gobernador Enrique Alfaro. La regañera no fue el lunes, fue el miércoles. Esta es la de 10. La nota siempre está en la de 10. Cuéntanos, Víctor Ramírez, ¿qué pasó ayer en la regañera? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días, Alex Augusto. Pues no, ya lo estamos agarrando a cotorreo, ¿eh? ¿El Eso de que saborcito? estás- Sí, que no regañó a nadie, ¿verdad? No más poquito, pues. No, pero sí echó el chascarrillo allí cuando estaba con el rector y que les hizo una pregunta y dijo, sí, hoy sí llegó temprano, entonces ya lo está agarrando de cotorreo el gobernador. A ver, esperen que bueno. aguante, pues. El que se lleva, Que el ¿no? que se lleva, que se aguante. Claro. Y bueno, yo le voy a seguir con él hasta que aguante y a ver Está si no bien, me está vetan de Casa Jalisco como a ciertos personajes, pero bueno. Como En tú comprenderás. Nombres, queremos nombres. Oye, esos que están vetados también, te habrán Están en proceso espiado. de investigación y como toda investigación no podemos dar nombres. ¿no? Ah, qué listo. Claro, muy bien. Al menos dinos la fuente. ¿Qué dijo el gobernador ayer? Pues el día de ayer se le cuestionó sobre el tema de las medidas para la prevención de contagios de COVID-19 y ahí estuvo hablando de que era imposible que solamente el 50% de personas mayores de 50 años ya estuvieran vacunadas y que un gran número no quisiera aplicarse estas vacunas. Ahí se le preguntó si en Jalisco se estudiarían algunas medidas similares a las que se aplicaron en Francia, en donde se anunció que se prohibiría la entrada a personas que no muestren un certificado de vacunación o un documento en donde diga que ya están inmunizados para que no ingresen a restaurantes, bares o áreas públicas. No lo quiso asegurar así el gobernador, pero señaló que sí es una medida que estuviera en la mira de la mesa de salud, aunque se van a analizar todos los aspectos tanto positivos como negativos, ya que entrarían en discusión los temas de los derechos humanos y las garantías individuales, en el sentido de que el derecho humano a la salud es de todo, pero también el derecho a decidir sobre su salud es individual. Así que esto es parte de lo que nos comentó el gobernador el día de ayer. Esta es una decisión que tiene que valorarse y analizarse, pero sí es un tema que está discutiéndose en la mesa y yo voy a esperar a que sean los especialistas los que nos puedan definir alguna ruta a seguir en ese sentido. Claro que es una decisión dura y complicada, yo creo que tiene mucho de razón, yo comparto, tengo que decirlo, el mensaje, pero también soy consciente de los riesgos que hay en un planteamiento en este sentido. También la libertad a uno decidir qué hacer con tu salud está en juego. Entonces es un debate muy complejo, no hay posición al respecto. Vamos a esperar un poquito a ver qué recomendaciones da la mesa de salud. Se ha platicado varias veces y yo les encargué que lo discutan a fondo y que me digan cuáles son sus conclusiones, con la posibilidad de que incluso en la mesa de salud no haya un acuerdo. Y bueno, allí está dejando en claro que si es una decisión que se tome en la mesa de salud, no va a ser de él, pero pues él va a ser el vocero y va a ser el que va a recibir los trancazos, las críticas y todo lo que conlleve esta decisión en caso de que se apruebe y que nos restrinjan el ingreso a lugares públicos y lugares privados como son los antros, los restaurantes y las cantinas y todo lo que tenga que ver con esto. Y también en esta misma conferencia el rector habló sobre el regreso a clases en la Universidad de Guadalajara, en donde no precisó bien si los grupos no van a ser mayores de 20 personas o si van a ser 50% de los estudiantes una semana y 50% la otra semana. Lo que sí adelantó es que se están estudiando todos los protocolos de las universidades del mundo para aplicar los mejores y ya se tiene uno que se utiliza en Harvard, en donde se tiene la verificación de la ventilación cruzada con sistemas de filtros y monitoreos del CO2, y la universidad los está adquiriendo. No nos comentó cuántos se van a licitar en una primera etapa y cuántos se van a colocar, o si va a ser en todas las instalaciones o va a ser uno por cada salón, pero por el momento la estrategia sigue igual y así va a mantenerse. La Universidad de Guadalajara regresa a clases el próximo 10 de agosto, Diego. Así que pues vamos a ver cuáles van a ser las medidas que anuncian la próxima semana, tal como lo señaló el gobernador, Diego. Muchísimas gracias, Víctor. Le mandamos un abrazo. Y bueno, a ver, sí, que es un gran tema. Es difícil pensar en restricciones mientras no esté todo el mundo con acceso a la vacuna. Así es. ¿No? Cuando hayas terminado de vacunar,
Entonces, si puedes decir, oye, los que no quisieron vacunarse, pues bueno, nada más no pueden jugar en esta cancha, ¿no? Así es. Mientras no, porque la gran mayoría de mayores de edad en este estado pueden argumentar, pues es que no me ha tocado, es que no hay vacunas, es que no me puedes impedir la vida mientras el Estado no provea lo mínimo para poder poner reglas. Claro, desde luego. Y bueno, pero confusa la respuesta. Confusa la respuesta, sí, claro. pero no, pero sí, pero no, pero no, pero sí, pero sí, pero bueno, pero y a lo mejor la rechaza la mesa. Oye, con tu experiencia en la lectura política, eso te confunde, Alejandro. Algo que también pasó el día de ayer fue que al compañero de NTR le dijo que él no iba a contestar mentiras en la mañanera, que lo comprendieran, que eso lo vieran con la Contralora. Ella sí contesta mentiras. Sí. ¿Quién dijo eso? El gobernador. En la regañadera, ¿no? En la regañera de la mañana. Y por cierto, hoy se publica el análisis que está haciendo del gasto del fondo COVID, este periódico, que de ese fondo se pagó más dinero a las empresas de comunicación, que de por sí se llevan todo el 40% del presupuesto. Se le dieron 5 millones más, nada más para las campañas de COVID. ¿Tú te acuerdas de alguno? No, pero yo le iba a preguntar lo mismo a Alejandro, es el especialista. ¿Te acuerdas de algo que haya quedado ahí? ¿Por qué vías corrió esa campaña? No, y si fueran 5 millones en el medio que les gusta, que son redes, pues hubieran atascado las redes. Sí, o sea, te hubiera estado hasta el gorro de haber visto lo que fuera, o sea, ¿no? O sea, pero la producción cuesta, la planeación cuesta. Jalisco Cómo Vamos hizo durante la pandemia 2 estudios en abril y mayo del año pasado. Y una de las preguntas era, ¿por qué vía se entera usted de la pandemia? Por supuesto, la gran triunfadora fue la televisión. Claro. Twitter no pasó de 3%. En redes sociales lo más alto es Facebook, 15%. Ahora, y ya sabemos que cuando decimos televisión es una mezcla de lo que sucede en la radio y de lo que sucede en la prensa escrita, porque hay un ciclo vital de esos medios que se nutren. No puedes hablar de una campaña costosa si no pasa por la televisión y no queda ahí, porque al menos 70% de las personas se enteró por televisión. Hay campañas de marcas en Guadalajara. Un promedio de una inversión de marcas en Guadalajara importante es esa, 5 millones de pesos al año. Uh-huh. Eso se considera como una buena inversión aquí en Guadalajara. Pero si ya tenías un presupuesto de comunicación del gobierno, ¿era necesario? Bueno, ahí está la pregunta. Y darle 5 millones más del fondo de COVID, que pudo haber tenido muchísimos otros destinos, pues, ¿no? Porque además el gobierno no estaba haciendo gran cosa como para decir, necesito gastar el dinero en comunicación en otras cosas. El gobierno también estaba encerrado. Bueno, pero bueno, en fin. Podemos concluir que a usted y a nosotros ahí sí nos vacunaron. Ahí sí nos vacunaron. Bueno, vamos a hablar de esas y otras vacunas. No le cambie que vamos a regresar con Carlos Alonso a platicar justamente sobre esta tercera ola de COVID. Y hoy día de cácaro con Paco González. Pero de esa vacuna no sirve porque el virus ahí sigue. Sí. Esa vacunada que nos dieron. El virus de la indiferencia. Nos vacunan cada rato y el virus crece y crece. Oye, ya estamos vacunados contra ese tipo de vacunas. No le cambie, regresamos. Así las cosas, Jalisco 101.5 FM. Recuerda, mensaje al 3319 16 7871. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos con la llamada del público, Alejandro. Mauricio Sánchez dice, buenos días, señores, excelente editorial de Diego, qué tragedia para Jalisco. Saludos Mauricio. Gracias. Otro buen amigo del programa dice, buen día, amigos, es inevitable verle la jeta al reyezuelo. ¿O será romance oscuro por Jalisco? ¿Hasta dónde? Dice, mega abrazo, buen amigo del programa también. Otro buen amigo del programa dice, Alfaro anda en campaña, tan, sin duda. Otro buen amigo del programa dice, Alfaro va a hincarse y suplicarse más seguridad para él y sus familiares. Bueno, pues hay una respuesta. Buenos días, dice Gaby Ibáñez, no me arriesgo a aventurar a que se reunieron. Me arriesgué. Da hoy para mandarles un abrazo a cada uno. Gabriel Ibáñez, muchas gracias. Saludos, Gabriela. Abrazo para ti. Justo dice, buen día para todo el grupo, del tema de pensiones, si este personaje del PAN recibe por trabajar 15 o 20 años tal cantidad de dinero,
verdaderamente es una burla, no nomás para los trabajadores que dependen de pensiones del Estado para su pensión, sino para los que tuvimos trabajar 40 o más, imagínate, estando asegurados. Con la credibilidad que va a llegar el muchacho a ser el líder de Morena en la Cámara de Diputados. Sí, y hablando de eso que decíamos de la igualdad, si tú ganaste tan bien durante tanto tiempo, te dio chance de construir un patrimonio, lo que no pudieron hacer los que ganaron poco. En las pensiones igualalos. Pero no merecería aparecer en la mañanera, aunque sea de Morena. Por supuesto. Ojalá. Como alguien corrupto o abusivo, ¿no? Ojalá. Pero no, ya está tocado por... O para eso se cambió a Morena. A lo mejor. Acabas de ver. Aquí Vámonos. Bueno, ya está en la línea último, Carlos Alonso. Un último. Oscar Andalón nos dice que es un buen amigo del programa. Gracias por participar, Oscar. Dice, buen día. ¿A qué va el gobernador con el emperador? ¿Acaso tendrá que ver con los programas de espionaje que ambos han sacado últimamente? Algo va a salir. Casualmente ellos no espían. Buen sarcasmo. Exacto. O bien, o están avisando lo que harán. Sospechosismo. Sospechosismo puro. Esta es el rollo de con Carlos Alonso. Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Carlos Alonso Reynoso es especialista en salud pública, académico de la Universidad de Guadalajara y quien ha dado seguimiento puntual a lo que sucede en Jalisco con esta epidemia de COVID. Carlos, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Augusto, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar con ustedes nuevamente. Oye, pues estamos viendo los datos los que nos mandas todos los días. Vamos viendo cómo va creciendo esta tercera ola, con dos características que me han llamado a mí la atención, por lo menos a mí. La primera es que los muertos ahora los pone la generación de 50 a 60, los contagiados los de 20 a 30, pero hay mucha menor letalidad que en la segunda ola. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, de momento la letalidad sí es un poco menor. Lo podemos explicar en primera porque esta oleada apenas está iniciando y hay que entender que la letalidad, las defunciones traen un rezago de unas cuantas semanas a partir de que inicia una oleada, ¿no? Entonces hay que esperar todavía un poco más para ver cómo se va desarrollando esta situación. Sin embargo, yo sí te puedo decir que, por ejemplo, en los últimos 90 días podemos observar que por lo menos el 43% de las defunciones se encuentran en personas menores de 50 años, cosa que no sucedía anteriormente. Anteriormente, arriba del 80% de las defunciones estaban concentradas en adultos mayores de 60 años, que fueron los que tenían mayor comorbilidad, factores de riesgo y demás. Ahora los jóvenes son los que están resultando afectados por esta enfermedad, no solo en contagios, sino en defunciones, y eso es algo muy importante. Hoy el principal riesgo es no estar vacunado. Totalmente. Y no solo no estar vacunado con un esquema completo. Claro. Porque desafortunadamente cuando las autoridades sanitarias hablan de dosis aplicadas, no nos hablan de esquemas de vacunación completos. Entonces, muchas de esas dosis aplicadas están en personas que no tienen el esquema completo y que no tienen la protección completa contra la enfermedad o contra las complicaciones de la enfermedad. Entonces, lo que necesitamos es no solo vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo, sino completar los esquemas de vacunación de estas personas para de esta manera poder protegerlas contra una enfermedad grave y una probable defunción, que es lo que me parece un tanto complejo del plan que se está tratando de implementar, por ejemplo, en Puerto Vallarta, ¿no? En donde están teniendo un repunte gravísimo en la cantidad de casos y se está tratando de combatir con una vacunación. Desde mi punto de vista, no va a ser la estrategia adecuada, ya que la vacunación no tiene una respuesta inmediata. Van a tardar por lo menos 2 meses, por lo menos 2 meses en tener esquemas de vacunación completos. Y de ahí, de que te vacunan a que estés protegido pasan entre 15 y 28 días, ¿no? Así es, con la primera dosis, pero aún así, estas personas no van a tener la totalidad de la protección, sobre todo contra la variante Delta, que ya está convirtiéndose en la variante predominante de toda la República Mexicana. Entonces, ante esta circunstancia, creo que las estrategias deberían de ser más complejas y no solo centrarse en vacunar a los mayores de 18 años a partir de mañana. Entonces, en ese sentido, creo que las autoridades estatales y federales tienen que ponerse las pilas porque la situación se está tornando muy complicada.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros y antes de la pregunta, felicidades porque la constancia y el rigor que has puesto en tus reportes durante más de un año, la verdad, ha sido un refresco para entender un poco lo que va pasando. Pero más allá de las cifras, porque tú tienes la ventaja, además de conocer lo que sucede en los pisos de los hospitales, de tener contacto con muchos hospitales, tú mismo en uno, ¿qué está pasando con la presión que está recibiendo el sistema de salud? Ese es justamente el problema. No sé si, antes que nada, muchas gracias por las palabras, Augusto, y muchas gracias también por todo el apoyo que he recibido siempre de tu parte. El problema radica en la velocidad de crecimiento. Hace unas semanas escuchábamos, yo todavía recuerdo, que distintas autoridades celebraban el cierre de distintos espacios que habían sido utilizados para COVID en la Ciudad de México, el Centro Banamex, aquí el Hospital Soquipan, etcétera, y celebraban como si fuera un gran logro, como si ya hubiéramos resuelto el problema. Y hoy estamos nuevamente ante una circunstancia en la cual tenemos pues carencia de personal y carencia de espacios porque el rápido crecimiento de esta variante está saturando rápidamente las camas disponibles. Ojo, no toda la capacidad, sino las camas que se destinan, porque ese es el problema con la ocupación hospitalaria. Se destina un porcentaje de las camas a los pacientes COVID y una vez que se llenan esas camas, pues se tienen que destinar nuevas camas, que es lo que le llaman la reconversión. Y es lo que está empezando a suceder nuevamente. Y esto era algo que era totalmente previsible. Lo que no sabíamos era la velocidad con la que se iba a presentar y se está presentando con una velocidad muy, muy elevada que si no tomamos las medidas adecuadas puede llegar a sobrepasar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Entonces, este es el problema que presentó la India y que están presentando otros países con esta variante Delta, que tiene esta cualidad de contagiar a muchas personas en muy poco tiempo y de tener curvas de crecimiento exponenciales que en pocos días o en pocas semanas saturan los sistemas de salud. Esperemos que no sea el caso. Carlos, ¿qué tal? Alejandro Sierra. ¿Tú que entiendes este tema de los números y las estadísticas? ¿Cuál sería la tendencia de este tercer pico de la pandemia? O sea, ¿sobrepasaría el inicio, la segunda? O sea, ¿vamos a rebasar las otras fases anteriores? Mira, ya rebasamos la primera oleada. Ok. Fácilmente, sin ningún problema. Y la segunda oleada podríamos superarla también sin ningún problema, sobre todo si seguimos al mismo ritmo que estamos teniendo actualmente, ¿no? Pero como te decía, la velocidad de crecimiento es la que a mí me... Perdón, es que todo está abierto, ¿no? O sea, todo está abierto, ya no hay ninguna restricción, todo el mundo está en los restaurantes, en los antros, se está pensando que los niños vayan a las escuelas, o sea, es un coctelazo, ¿no? Claro, no, eso es muy preocupante, como te decía. Cuando tenemos un crecimiento tan rápido, pues bueno, es difícil predecir cuál va a ser el acme de esta curva, cuál va a ser el punto máximo al que vamos a llegar, pero a la velocidad de crecimiento que estamos teniendo, a mí no me sorprendería que en algún momento llegáramos a superar la segunda oleada. De hecho, por ejemplo, en Jalisco, tan solo el día de ayer, tuvimos el segundo día histórico de la pandemia, segundo día con mayor cantidad de casos reportados en un solo día. El primer día fue el 21 de enero, cuando estábamos en la peor parte de la pandemia con 977 casos. Ayer tuvimos 972. Carlos, en un solo día. ¿Se están haciendo más pruebas? Ya estamos promediando, no sé si se estén realizando más pruebas, pero independientemente de si se realizan más pruebas o no, lo que debería de preocuparnos también es el porcentaje de positividad. Es decir, es el rango entre la cantidad de pruebas realizadas y el porcentaje de pruebas positivas que están saliendo. El porcentaje de positividad se está incrementando. Así hagas 3 pruebas, si de esas 3 pruebas 2 te salen positivas, tú tienes un porcentaje de positividad elevado. Claro. Y te da la pauta para saber que realmente tienes una gran circulación del virus. El porcentaje de positividad está muy, muy elevado. Ese sí se está incrementando mucho. Se habla... Mucho. Y entonces nos da la pauta para saber que tenemos un problema en manos que puede descontrolarse. Se había dicho, bueno, por lo menos hace un mes se hablaba de que se esperaba que hacia finales de la última semana de julio, o sea, la próxima y la primera de agosto, los próximos 15 días, iba a ser la parte más alta de esta tercera ola. ¿Tú ves posibilidad de que esto se expanda si no se toman medidas adecuadas? Es que cuando observamos la curva, Diego, nosotros deberíamos de contemplar ya una desaceleración para poder considerar que a lo mejor hay un proceso ya de llegada al acme, de llegada al pico de esta curva. Yo no veo un proceso de desaceleración, todo lo contrario.
que es decir, cada vez estamos teniendo más casos y cada día se duplican la cantidad de casos que estamos teniendo. Esto se llama crecimiento exponencial. Sí. Entonces, yo no creo que estemos próximos al pico. Me parece que todavía estamos lejos de llegar a eso, y más cuando, como bien decían, pues estamos ante una situación sin control, ¿no? No hay ningún tipo de medidas en ningún lugar, y las pocas medidas que tenemos son medidas obsoletas, como el uso de tapetes sanitizantes y desinfección de superficies, cuando deberíamos estarnos entrando en otras estrategias. Y termómetros que siempre te marcan 33 grados. Dijo, yo no dejaría entrar a nadie con 33 grados en un edificio, ¿eh? Sí, yo me he declarado muerto varias veces. No, tremendo. Y absurdo, porque realmente la sensibilidad de esa prueba, del tomarle la temperatura a las personas, es muy baja. ¿Cuántos pacientes realmente se detectan mediante esta técnica? ¿Cuántos pacientes con COVID no tienen fiebre? Entonces, no sirve realmente como estrategia para detectar oportunamente a las personas sospechosas. Deberíamos centrarnos en vigilar, por ejemplo, la calidad del aire de los espacios. Eso es algo que se está haciendo ya en otros países y que debería ser el punto central y focal, porque esto se transmite por el aire. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias como siempre, y me temo que seguiremos en contacto por un buen rato contigo, si nos lo permites. Claro que sí, a la orden. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Oye, Carlos, y si nos haces favor de darle unas breves lecciones a Alejandro sobre salud. Él es experto en encontrar personas sospechosas, ¿no? Es un contento. Eso es lo mío, Carlos. El sospechosismo, él lo soy yo. Búscame, por favor. Sería un equipo letal. Con mucho gusto nos ponemos en contacto. Virulento. Un abrazo. Bueno, Carlos Alonso Reynoso, otro especialista en salud pública. Otro dato que aparece en la revista The Lancet, si lo pueden consultar, ayer salió, es otro efecto colateral del COVID, la cantidad de huérfanos que ha dejado la pandemia. Terrible. Y en México particular. Donde México se lleva el primer lugar y, como lo veíamos hoy en la mañana, también el primer lugar en médicos muertos por COVID. Cambio de tema, vamos a hablar de cosas para ver este fin de semana. Esto es De Película, con Paco González. Are you ready? Are you ready? Are you ready? De Película. You talking to me? Paco González, yo quería hacer una pregunta. Aquí el señor Chacón dijo que las estadísticas son un refresco. ¿Tú crees que se toma el tequila con estadística y por eso se pone tan mal? Pero no puedes tomar tequila sin estadística. ¿Cómo vas contando los que llevas? Los cuentas. Ahí está. Porque dices, hoy llevo un 10% menos que ayer. Sí. ¿Cómo no? ¿No? Entonces, por ello. Es básico. Por ello, es ¿no? básico. ¿Cuántos alipuses le calculas que se tome el señor Chacón en una semana? ¿Cómo ves, Paco? Estas personas que no sienten que incluso para beber se necesita rigor. No puedes andar por el mundo arbitrariamente. Metodológico, ¿no? Paco. Paquito. Es verdad, caballero. Esta semana disfrutamos de las voces aperladas de varios de nuestros colaboradores. No voy a decir quién, pero ayer andaban con una carraspera que ya era como del último cantante, ¿no? Que salía siempre en domingo. Salía... Pero bueno, las razones pueden ser distintas, ¿no? Demasiado hielo en el whisky. Claro. ¿No? Eso sí. Ese es un error que se comete con mucha frecuencia. Ya luego ese escocés tan traicionero, ¿no? Es todo un corazón valiente. Entra de buen humor al cuerpo y ya luego al final está en la garganta haciendo travesuras. Es lo malo, de repente, ¿no? El alcohol no tiene palabra. Nos divierte, pero también nos hace patinar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? El alcohol nos da la palabra. Qué bonito hablamos. Sí. Está bueno, Paquito. Caballeros, ¿cómo están? ¿Qué semana hemos tenido? Espectacular. Yo creo que este programa ha tenido un poco de todo, desde la prevención necesaria, no baje la guardia. Si usted puede quedarse en casa, hágalo. Por favor, use el cubrebocas como se debe usar, cubriendo su nariz, cubriendo su boca. No es una hamaca de papadas, que de repente también para eso se está utilizando. Lave sus manos, sana distancia. Todo eso que era la recomendación desde hace un año sigue muy vigente. No está de más jamás prevenirlo. Y si usted quiere ir al cine, pues obviamente siga los protocolos. En las salas están cuidando para que usted no se enferme, pues entonces también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para pues mantenernos. ¿Y qué tenemos? Esta semana tenemos un estreno que yo creo que nos va a poner de buen humor por el lado de que, bueno, lo protagoniza el tapatío Gael García. Eso siempre es bueno, un mexicano triunfando. Tiene rato además haciendo buen cine en Hollywood.
y por el otro lado con una película que se antoja sabrosa y además de buen momento, porque hoy hablábamos de las pensiones, que es de estos jóvenes que se hacen pasar por viejos para cobrar una que yo creo que no nos va a tocar ni de joven ni de viejo. No, hombre. Y ahora tenemos una película. Por viejos mañosos. Tenemos una... Pues bueno, pensionado, pero no aburrido, eso sí. Y ahora tenemos una película esta semana que precisamente pone sobre la mesa el tema de la vejez, pero de una manera, con un twist algo siniestro. La cinta se llama así tal cual, Viejo, Old en inglés. La protagoniza Gael García, es un suspenso bien hechecito, y el director es el mismo que hizo El Sexto Sentido, es M. Night Shyamalan, este director de ascendencia india. No es indio, él nació ya en Estados Unidos, pero sí es de familia india. Y es una película que nos cuenta la historia de una familia que llega como cualquier otra, como le ha pasado a cientos, de vacaciones a un resort. Todo es jajaja, jujuju entre las olas, que vamos a guayabitos a la vuelta, hasta que el dueño del hotel donde se están quedando les dice, oigan, tengo una playa privada, como ven si vienen, se quedan un ratito, echan chelita a gusto, la palapa está limpia, no hay tanto vendedor. Ellos aceptan la invitación y descubren que en esta playa cada hora es como si transcurrieran 7 años de vida. O sea, envejecen de manera acelerada. Obviamente no se dan cuenta de inmediato, sino hasta que les empiezan a caer requerimientos del SAT. No se crean, se dan cuenta hasta que les salen arrugas y deben huir, porque literalmente en un día... Oye, a lo mejor así se pensionó nuestro amigo Chema Martínez. Claro. Ahí está la explicación. A lo mejor fue esta playa, claro. Se llama el síndrome interestelar. Oye, a mí me parece que es lo que pasa en este programa, porque yo los veo muy jodidos a ustedes dos, ¿eh? ¿Más que hace 10 minutos? Sí, están acabando. Vamos por nuestra pensión, Diego. Están en oferta. Pero la película funciona, Paco. A propósito, ¿no? Por cierto, ya sale pensionado Gael García. No, sale buena la película. Este director, Shyamalan, tenía una rachita de cintas donde de repente no había convencido del todo a los críticos a partir del Sexto Sentido. Luego hizo El Protegido, que es una buena cinta de superhéroes, pero la hizo bastante bien. Y ahora llega con esta película. Le ha ido bien en las críticas, la acaban de estrenar en Los Ángeles. Además sorprende la versatilidad de Gael García, es un actor tapatío que aquí lo conocimos principalmente por aquella de Amores Perros, pero desde entonces realmente no le ha tenido miedo a experimentar con los géneros, no le recordamos muchos de suspenso, es un poco más tirado al drama, de repente a algunas comedias. Suspenso no había hecho, pero yo creo que su debut, al menos en grande en este género, no pudo haber caído mejor. Recomendación absoluta, si usted quiere pasar un rato de suspenso, de buena adrenalina en el cine, o sencillamente quiere sentirse pensionado, vaya a ver esta película. Old se estrena hoy en las salas. Perfecto. ¿Y algo más que lo recomiendes, Paco? Denos un momentito. Ya rapidito nada más, hablando de Gael García, a partir del 1 de agosto ya llega a Netflix la película del crimen del padre Amaro, que también fue un trancazo aquí en México, muy polémica, por cierto, en su momento. Ya va para los 15 años más o menos de su estreno, pero sigue siendo una película que pisa callos. Y en cine también para los niños, para los papás que quieren premiar a sus muchachos que terminaron este telecurso escolar, se estrena Jefe en Pañales 2, la secuela. La película, como el título lo dice, pues no tiene mucha ciencia, pero sí tiene mucho entretenido. Película familiar, ligera, palomera, para pasar un buen rato, y así cerramos el ciclo de la alegría, ¿no? De la pensión a los pañales. Atención. Fíjate que la del padre Amaro, lo que sorprende es que sigue siendo escándalo un libro que se escribió a finales del 19. Sí. Bueno, eso pasa con la buena literatura, ¿no? No pierde vigencia. Así es. Y una serie, Paquito, que tengas por ahí guardadita en la bolsa, dominguerona, palomera. Dominguerona rápido, y aprovechando que ahorita está en auge la plataforma de HBO Max. Si usted no la vio en su momento, y ahorita que está el tema de la contaminación también a la par de la pandemia, dele una vuelta a la de Chernobyl, que ya tiene un par de años, pero sigue, yo creo que siendo muy vigente. Es una gran ¿En dónde está? ¿En Amazon? Está en HBO Max, en HBO Max, que es esta plataforma que lanzó Warner, y la tenemos en XView, y también está en otras plataformas, pero vale mucho la pena. 6 capítulos que lo ponen, pero a la orillita, ¿eh? Está muy buena, muy buena.
Me recomendaron una que se llama Blacklist, ¿ya la vieron? Es una cosa de una... Blacklist. El documental que está muy bueno es el de Buendía. El de Buendía, el de Red Privada, véalo si no lo ha visto. Si usted tenía alguna duda de Bartlett, dice, no sé si me cae bien, me cae mal, estará o no estará involucrado en cosas raras este señor, vea Red Privada. No, y además si la consulta va a prosperar para hablar de las decisiones políticas de actores políticos del pasado, pues ahí está Echeverría vigente para que le tomemos la palabra a la consulta. Digo, ¿no? Tiene 100 años, pero bueno, ahí está el muchachazo. Está, claro. Ahí está Bartlett que aparece también. No, véala, también está divertida. Paco, muchas gracias. A ver si no le quitan la luz por ver esa, pero vean, está buena. Sí, ese es un riesgo que siempre se corre. Un abrazo, Paco. Buen fin de semana, caballeros, gracias. Un abrazo a ti, Paquito. Bueno, pues gracias también a quien hizo posible el programa el día de hoy. Estuvo Pati Sánchez en la información, Erika Toribio en la producción, Javier García en la operación, Alejandro Sierra, Augusto Chacón y un servidor Diego Petersen. Le damos las gracias. Ya huele a fin de semana, pero de veras huele, ¿eh? Ya. Huele. Y cuídese. Realmente no es momento de aflojarle nada. O sea, acuérdese de cómo estábamos hace un año, igualito. Así, las mismas recomendaciones que hace un año, ¿sí? Y evitar reuniones grandes. Si quiere escuchar al aire libre. Si tenga miedo a la enfermedad. Quienes hemos estado cerca de alguien que ha sido quejado por COVID, no se la pasa nada bien. Téngale miedo a la enfermedad y tome precauciones. Así es. Cubrebocas, sana distancia, lávese las manos continuamente. Son las mismas recomendaciones de hace un año. Vámonos, hasta mañana. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las Cosas, Jalisco.